presente trabajo corresponde al proyecto del segundo ciclo de la materia de filosofía de la carrera de enfermería, en donde hablaremos acerca de las corrientes filosóficas de escepticismo y fenomenología. Las integrantes Velara Zavala, Ingrid y Angulo Vergara Lisset, estudiantes del tercer nivel paralelo C. Escepticismo. Definición. En la filosofía clásica, el escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda, representada en la escuela de escepticoi, de quienes se decía que no afirmaban nada, solo opinaban. Para comprender el escepticismo es necesario saber que el escepticismo como doctrina filosófica tiene dos aspectos. Un punto de vista práctico que nos dice que el escepticismo es una actitud que encuentra la negativa a adherirse a ninguna opinión determinada, en la suspensión del juicio, la salvación del individuo y la paz interior. Y un punto de vista teórico en donde se dice que el escepticismo es una doctrina del conocimiento, según la cual no hay ningún saber firme ni ninguna puede encontrarse nunca opinión absolutamente segura. Su origen. El escepticismo empezó propiamente en el siglo III a.C. con el Pirrón de Elis y los pirronaicos, que fueron llamados escépticos. Principales representantes del escepticismo. Entre ellos tenemos a Pirrón, Carnéades y Sexto Empírico. Pirrón nació en Elis, en Peloponeso, en el 360 a.C. y murió en el 270 a.C. Estuvo primeramente en relación con Brisón de Heraclea. Anaxarco de Abdera lo inició en el atomismo, al que daba un sentido práctico como medio para hallar la felicidad. Acompañó a Alejandro en su expedición a la India y se distinguió por su sencillez y austeridad. Hacia el año 300 a.C., años antes de la fundación del Liceo, abrió la escuela de Elis y fue muy estimado por sus conciudadanos, que lo hicieron gran sacerdote de la ciudad. Su pensamiento. Enseñó que la razón humana no puede penetrar hasta la esencia íntima de las cosas. Lo único que podemos conocer es la manera como las cosas aparecen ante nosotros. Por lo tanto, nada podemos estar cierto, y el sabio debe abstenerse de juzgar. La preocupación de Pirrón no era la del mundo físico, era la virtud y la felicidad, como también la crítica dialéctica de las opiniones contrarias. La doctrina de Pirrón se puede reducir a lo siguiente: no hay nada bueno sino la virtud, ni nada malo sino el vicio. La felicidad consiste en la paz y la tranquilidad del alma, todo lo demás es indiferente. Carnéades nació en Cirene en el 214 a.C. y murió en el 137 a.C. Discípulo de Gesinos y del estoico Diógenes de Babilonia. Fue un orador vigoroso, dialéctico, crítico, implacable del dogmatismo de los estoicos, carismático. En un discurso a favor de la justicia causó gran impresión sobre la juventud, hasta el punto que Catón el Viejo rogó al Senado que lo expulsara. Fue el fundador de la Tercera Academia Escéptica. Su pensamiento. Seguidor de Cecilao, Carnéades enseñó que el conocimiento es imposible y que no existe criterio alguno de verdad. Carnéades trató de excluir toda noción absoluta, apoyándose nada más que al aspecto crítico y negativo, al relativismo, al probabilismo y a la verosimilitud. Carnéades comprendió que la suspensión total del juicio es imposible y elaboró la teoría de la probabilidad, que abarca diversos grados y es a la vez necesaria y suficiente para la acción. Sexto Empírico nació en Grecia en el año 200 después de Cristo, vivió en Alejandría y Roma. Considerado como neopirrónico y seguidor de Nesidemo. Fue médico. Sus obras conservadas son los bosquejos pirrónicos, en 3 libros. También se conoce la obra contra los dogmáticos y la obra contra los profesores. Su pensamiento. Sexto Empírico sostiene que debemos suspender el juicio porque tanto la afirmación como la negación son igualmente persuasivas. No hay criterio de verdad. Las demostraciones son relativas. La causa es incapaz de explicar los hechos. La única actitud racional es la abstención de todo juicio. Solo así se logra la libertad de espíritu, pues no se sujeta a ninguna escuela o dogma. La fenomenología.
Su definición es la doctrina filosófica que estudia lo que aparece, es decir, los fenómenos. Fue iniciada por el filósofo J.H. Lambert, que nació en 1728 y murió en 1777, al investigar sobre el tema de las apariencias. La fenomenología es una ciencia de objetos ideales, por tanto a priori y universal. ¿Por qué la ciencia de las vivencias? Es una ciencia esencialmente nueva, alejada del pensar natural, por lo que tiene de peculiar y por desarrollarse solo en nuestros días. Se llama a sí misma ciencia de los fenómenos. Los principales representantes de la fenomenología son Edmund Husserl y Max Scheler. Edmund Husserl nació en 1859 en Poznitz, Moravia, y era de una familia judía. Fue discípulo de Brentano, estudió matemáticas y filosofía y fue profesor de Gotinga y Friburgo, donde finalmente murió en 1938. Se dice que su principal discípulo fue Martin Heidegger, quien lo sucedió en su cátedra de Friburgo cuando el régimen nazi le obligó a abandonar la docencia. Entre sus principales obras tenemos Filosofía de la aritmética, investigaciones lógicas, ideas para una fenomenología pura y filosofía fenomenológica, lógica formal y trascendental, filosofía como ciencia rigurosa y meditaciones cartesianas. Su pensamiento. Husserl dividió la fenomenología en 4 criterios. Primero, la fenomenología como método. Lo mismo que Descartes, Husserl quiere darle a la filosofía un método absoluto sobre el cual se basa su sistema de verdades. Hace una distinción en la evidencia que aparece a nuestro espíritu, de la cual dice que hay 2 clases: evidencias asertóricas, que se refiere a una verdad pero no hace imposible que lo contrario sea verdadero, y evidencias apodícticas. Es superior a lo anterior, pues solo se refiere a algo verdadero, sino a lo necesario, de tal modo que sería absurdo pensar lo contrario como verdadero. El centro de la fenomenología y su objetivo principal son las esencias, dejando de lado que es simplemente fáctico o contingente o singular, interesándose solo por el centro o unidad de características que se entrelazan. La reducción es la operación mental por la cual se coloca entre paréntesis o se preside o se deja fuera de consideración algún dato que ordinariamente se presenta. La intencionalidad es una propiedad esencial de la conciencia, por la cual ésta se tiende hacia un objeto. Gráficamente se podría representar como una flecha tendida hacia el objeto. La conciencia no debe entenderse entonces como una sustancia, sino como una actividad. Max Scheler nació en Múnich en 1874 y murió en 1928 y era de una familia proveniente de Franconia. Sus antecesores de línea paterna habían residido desde el siglo XVI en Coburgo. Entre ellos se encuentran pastores, protestantes y juristas que ocupaban altos cargos. Su padre, un campesino bárbaro, al casarse se convirtió al catolicismo. Del lado materno desciende de una familia judía. Cursó sus estudios medios en Luitpold y Ludwig-Gymnasium de Múnich. Bajo la influencia del capellán del liceo, se convirtió al catolicismo y a los 15 años se hizo bautizar. Terminados los estudios de humanidades, siguió primero cursos de filosofía y de ciencias en su ciudad natal. En 1901 inicia Scheler su actividad como docente en la Universidad de Jena y después en las universidades de Múnich y Colonia. Es en este mismo año cuando tiene su primer contacto y conocimiento personal con Husserl, hasta el punto de llegar a ser su discípulo. Entre sus principales obras tenemos El revestimiento y el juicio moral de los valores, El formalismo en la ética y la ética material de los valores, Esencia y formas de la simpatía, La crisis de los valores, de lo eterno en el hombre, Las formas del saber y la sociedad, El puesto del hombre en el cosmos y la concepción filosófica del mundo. Su pensamiento. Max Scheler propugna una ética basada en los valores. Estos valores, en cuanto a entidades ideales,
se presentan como universales y necesarios. A través de la intuición del ser humano, descubre tales valores de un modo natural. El resultado de esta intuición de los valores lo llama Scheller el sentimiento del valor. Los valores se nos presentan pues de un modo intuitivo, lo racional y además de forma individual y colectiva. Nadie carece de raíces y empeñarse en no tenerlas es otra forma de confesarlas. Gracias.